Los aceites se clasifican según su viscosidad, según su desempeño y según su aplicación. Creo que en el orden sería posiblemente según la aplicación, según su viscosidad y según su desempeño. Para la clasificación de la viscosidad, no sé si todos tienen claro el tema del concepto de viscosidad, pero yo me imagino que ya lo han visto suficiente. Esa propiedad de viscosidad, de qué tan fácil fluye un lubricante, hay varias entidades que los clasifican. Uno es la ISO, que es una organización internacional de estándares. Dos es la Sociedad Americana de Ingenieros, que dice que diseña las máquinas y dice, bueno, para esta máquina necesito que tenga esta viscosidad. Y tres es la Asociación de Fabricantes de Engranajes. Entonces cada uno le da una clasificación. Entonces les decía pues que nuestras entidades, este tipo de clasificación se relaciona por cada entidad. Entonces tenemos la ISO, la FA y la ACMA. Acá dejemos el otro archivo por otro, es un video, pero ok. ¿Qué es la viscosidad? Básicamente pues sabemos que es la resistencia a fluir de un líquido a una determinada temperatura. Y ese tiempo es el que realmente el que nosotros tomamos y el que nos va a decir cuánto es la viscosidad. Aquí pues de una manera muy artesanal se ve básicamente pues que se toma un fluido, se coloca en un embudo y se toma el tiempo que tarde en desocuparse. Básicamente se toman a varias temperaturas, se toma en el caso de los aceites de automotriz se toma a 40 y a 100 grados. Hoy en día ya hay otra medida que se toma a 150 grados para medir el corte y la estabilidad del producto. Y así más o menos se ven los aceites de acuerdo a su viscosidad. Aquí están comparando los aceites a menos 20 grados centígrados. Como ven, el aceite más viscoso, que es el 1540, pues hasta ahora estará empezando pues a fluir en ese momento. Esta tablita la tienen ustedes en sus manuales, me parece. Bueno, el manual anterior, porque en este nuevo no salió, lo quitaron. Esta es una tabla comparativa de las viscosidades que se tienen dependiendo de la aplicación. Entonces, esa es la segunda, la otra parte, la clasificación de la aplicación. Tenemos aceites para motores, tenemos aceites para engranajes y tenemos aceites para la industria en general. En el caso nuestro, los aceites para motores, pues tenían una clasificación, que es este caso, es la línea monograda, que va de 20 hasta 60. Este 60 pues es muy obsoleto, pero algunos fabricantes todavía lo usan. Y en el caso de altas temperaturas, bajas viscosidades, tenemos desde 5W hasta 25W. La fusión de estos dos nos generan lo que llamamos los aceites multígrados. Entonces, por aquí podemos tener nuestro 5W30. Quiere decir que su viscosidad va a fluctuar entre lo que es el 5W cuando está frío y la viscosidad del 30 cuando está caliente. Esta tablita, pues ustedes se dan cuenta que tiene dos partes, una parte que está a 40 grados y otra parte que está a 100 grados. Las unidades de medida son los centiostocks. Entonces, por ejemplo, un aceite 50, yo me desplazo hacia la izquierda y puedo decir que más o menos un aceite 50 a 100 grados puede tener 15 a 16 centistocks. Y si sigo desplazándome, quiere decir que a 40 grados tiene más o menos 200 centistocks. O sea, es un producto bastante viscoso. Lo mismo ocurre para el caso de los engranajes que son monogrados. Es exactamente lo mismo. La diferencia de por qué no meten estos acá todos es porque cada fabricante, en el caso de los engranajes, ha definido, por ejemplo, que un aceite 90, ustedes ven acá los bloques de la viscosidad. En el caso de los aceites industriales, estos bloquecitos no son tan anchos como en el caso de los engranajes automotrices. Si ustedes ven, por ejemplo, un aceite 90, dense en cuenta que este bloquecito permite una variación de viscosidad muy grande. Quiere decir que si yo tengo un aceite que esté voy a desplazar acá, que a 100 grados esté más o menos en una viscosidad de 15, puede ocurrir que no esté en 15, sino que esté casi en 18 y sigue siendo todavía 90, o que esté casi en 20 y todavía sigue siendo 90. A diferencia de un aceite 150 que solamente me permite
que a 100 grados esté 10% por arriba y 10% por abajo, es decir, puede estar en 135 o en 165. No puede estar a 40 grados, quiero decir. No puede estar por encima de eso. El rango es mucho más pequeño. Los aceites multigrados básicamente tienen este comportamiento. Tengo dos ejes, el eje de la temperatura, el eje de la viscosidad. Como les comentaba, medimos las temperaturas en los puntos de control. Están acá, a 40, a 100. A menos 20 grados también se mide. Esto es muy importante en los países donde hay temperaturas extremas, donde tenemos estaciones de invierno, porque es una temperatura muy común, menos 20 grados centígrados. Entonces, estamos en Nueva York y salimos a prender el vehículo y si el aceite está congelado, pues la máquina no va a encender. Tiene que fluir aún a menos 20 grados centígrados. Vamos a comparar dos aceites de viscosidad SAE 40, pero un aceite SAE 40 con un aceite 15W40. Entonces, el aceite SAE 40, el aceite SAE 40 tiene este comportamiento. Cuando el aceite está a 40 grados centígrados, tiene una viscosidad alta. En la medida que se calienta, su viscosidad va bajando. Llegamos a 100 grados. Si pasamos de 100 grados, la viscosidad sigue bajando hasta que tenderá a cero. Aquí tenemos un aceite 15W40, que es multigro, pero un aceite 15W, como ustedes se dan cuenta, su viscosidad a 40 grados es mucho más baja que el aceite 40, pero también es mucho más baja a menos 20 grados centígrados. Es decir, este aceite, si yo extendiera esta línea hasta a menos 20 grados centígrados, es posible que a menos 20 grados no fluya, mientras que el aceite 15W aún tiene fluidez. Ahora veamos cómo se comportaría un 15W40, que es la fusión entre el SAE 40 monogrado y el 15W. Partimos más o menos de la misma viscosidad a menos 20 grados centígrados. Vamos aumentando temperatura. Observamos que es más viscoso que si fuera un solo 15W, pero es de una viscosidad mucho menor que si fuera un monogrado 40. Esta más o menos es la clave de los aceites multigrados, porque quiere decir que cuando la máquina está fría, va a arrancar con un aceite de baja viscosidad, lo que permite su arranque y que llegue a todas las partes del motor de una manera rápida, efectiva y lubrique de mejor manera. Seguimos aumentando la temperatura hasta que llegamos a 100 grados centígrados. Vemos que aquí las dos líneas se cruzan y este aceite tiene la misma viscosidad como si fuera un SAE 40. Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, observamos que el aceite multigrado tiene una viscosidad mucho más alta que el aceite monogrado. Esta es la razón por la cual el aceite multigrado tiene la propiedad de antideslizante mejorada que un aceite monogrado. Las personas normalmente utilizan motores y lo que dicen, no, cámbielo, está en 1540, no, póngale 40, póngale 50. Pero no se dan cuenta que si la máquina ya está desgastada, con un aceite 40 no están haciendo absolutamente nada, están aumentando es el consumo del aceite si fuera por sellado, porque su viscosidad de 40 es mucho más baja que la del 15W40 a alta temperatura. Y las máquinas normalmente están más tiempo a alta temperatura que a baja temperatura. Y otro dato es que la gran cantidad de desgaste que se genera en un motor se genera a esa baja temperatura, no alta. Bueno, esta variación, ustedes ven esta línea está más inclinada que esta. Esta variación es lo que se llama el índice de viscosidad. ¿Qué tanto cambia esa viscosidad? En la medida que ese número que llamamos índice de viscosidad sea más alto, quiere decir que la viscosidad cambia menos con la temperatura. Aquí tenemos unas curvas de viscosidad de aceites multigrados, en donde observamos que el 20W50 arranca en frío, aquí está la temperatura en grados Celsius, arranca en frío muy alto,
Entonces, es un aceite demasiado viscoso el 20W50, comparado con el aceite 5W30. La tendencia moderna es a utilizar estos aceites que están acá, 530, 10W30 y 1540 para el caso de los motores diésel. El 20W50 poco a poco va a ser desplazado en nuestros países. Ya en el mundo, en muy pocas partes, el 20W50 aún se usa. Otro tipo de clasificación, vamos a ver, ya esta era la parte de los motores, entonces ahora viene el tema para los engranajes, es algo igualitico al tema del motor, solamente que ellos establecieron unos niveles más altos, pero también aparece el tema de los aceites multígrados. Aquí tenemos aceites monógrados, que es la parte de abajo, estos son aceites de muy baja viscosidad que se utilizan para invierno, y la fusión de estos dos es lo que denominamos multígrados para engranajes. Bueno, esa es la clasificación por viscosidad. El otro que también puede ocurrir que podamos clasificarlos es por el tema de alguna norma. Normalmente son niveles de calidad que la define una norma internacional, una norma nacional, una especificación militar, o el mismo fabricante que dice yo necesito que el aceite no me satisface lo que encuentro en la norma internacional, quiero que tenga esto adicional o que no tenga eso. Gracias por silenciar ese micrófono. Bueno, entonces seguimos con las normas internacionales y las normas nacionales. Las normas internacionales básicamente pues están dadas por estos. La API, que es la que desarrolla el lenguaje al consumidor, por esa razón decimos deme un aceite 5W30, calificación API SN. Para que lleguen allá, pues está la STM, que es una entidad americana que nos dice todos los métodos por los cuales nosotros debemos probarlos. Y la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros, nos define la necesidad. Este es un triángulo que comienzo inicialmente de cómo se desarrollan los sistemas de calidad. Después entonces se metieron los señores, se metieron los fabricantes de automotores. Esta API, que es la Asociación de Petróleo Internacional en Estados Unidos, desarrolla el lenguaje consumidor en Estados Unidos, pero también tiene alcance internacional, por eso en nuestros países hablamos de API. En Europa algo se habla de API, pero también se habla de la CEA. Y crearon una entidad internacional que es la ILSAC. Por eso los motores, los aceites para motor hoy en día tienen API y tienen ILSAC. Entonces pueden mirar un aceite de Kicks donde vamos a tener API SN Plus ILSAC GF5 y tiene una gran cantidad de especificaciones. Cada entidad pues desarrolla unas especificaciones que debe cumplir en cada máquina, bien sea para gasolina o bien sea para diésel. La API fue es muy popular, es un sistema de licencias, tocaba pagar un dinero por estar ahí y la participación pues obviamente era voluntaria, tenían unos derechos, si pagaban pues podían colocar el sello, posteriormente pues digamos que creo que es un tema económico, permitieron que cualquiera se metiera y que pagara como una especie de regalías sin tener tanta rigurosidad como se tenía anteriormente. Eso lo hicieron a partir de la clasificación SH, donde pues permitían hacer ese tipo de cosas. Es decir, si yo tengo una planta donde yo produzco lubricantes SN, viene alguien y me dice, oiga, fabríqueme el aceite. Ah, como usted tiene API, yo le puedo poner mi sello ahí también. Y pago $5.000 nomás, a cambio de los $150.000 que se pagaba anteriormente. De tal manera, pues que hay una gran proliferación de aceites, todos con el sello API, pero como en algún momento les dije, no quiere decir que que tenga el sello API todos tengan la misma clasificación. Es decir, dos aceites clasificación API-SN son muy diferentes en su desempeño. Solamente nos garantiza una calidad mínima. Este sellito es el que se puede colocar en el envase. Algunos de estos sellos tienen esta leyenda que dice conservación de energía, pero estos son para las bajas viscosidades y son para los aceites multígrados. La famosa dona. La dona, correcto. Como ustedes pueden ver acá, pues va a tener aquí la W. Entonces, este es un aceite multigrado y acá aparece el nivel de servicio. Algunos aceites que eran fabricados en Estados Unidos bajo las marcas internacionales y eran falsificados los traían a Colombia y era simpático porque aquí decía, por ejemplo, API 64 y aquí decía SAE 50. Y uno decía, pero no puede ser 50 porque el 64 solamente es un multigrado.
pero así lo vendían. Y la API pues le da una clasificación y le da una escala de calidades a los aceites, teniendo en cuenta si los aceites fueron diseñados para gasolina o fueron diseñados para diésel. Estas son pruebas que se hacen y son unas secuencias. Entonces, por ejemplo, para el caso de gasolina, pues empezaron, ustedes ya lo saben, desde SA hasta SN. Desde el año pasado, pues Kix se adelantó y tiene la clasificación SN Plus. Ya dentro de poquito, pues también ya anunciaron que va a salir una nueva especificación, que es la norma SP. Por el tema de la pandemia, pues creo que todo esto se va a retrasar, pero ya está caminando. Y ahorita les hago les cuento un poquito por qué salió la SN Plus. Lo mismo ocurre en aceites para motores a gasolina en 2 tiempos, en la TA a la TD. En motores diésel, pues lo mismo, desde la CA hasta la CK actual. Y hay aceites lubricantes que tienen combinado las letras de, por ejemplo, SN-CF. Esas son clasificaciones duales, que quiere decir que el aceite funciona perfectamente para una máquina que exija clasificación SN o para un motor diésel que pida una clasificación API-CF. Pero la primera que aparece es para lo cual el aceite fue diseñado. Es decir, si CSN raya CF, quiere decir que fue diseñado para satisfacer una norma de gasolina, que si corre uno las pruebas, solamente llegaría en diésel a CF. Esas normas, pues obviamente, como les decía, es un kit de pruebas que mide muchos parámetros, dentro de ellos pues el desgaste, los GIM, los depósitos, de la corrosión. Hoy en día aparece también una prueba que es el tema del consumo de combustible y el control de emisiones. En estas pruebas no está acá, pero ya las nuevas pruebas para el CK y para el SN Plus y para el SP aparecen ahí. Deben pasarlas. Este era el proyecto de la norma CK4, que es lo que tenemos hoy en día, que son motores diésel de alta velocidad con unos estándares de emisiones muy altos. Ustedes ya se habrán notado pues, que la gran mayoría de motores hoy en día vienen con turbo, vienen con sistemas de tratamiento de gases para contaminar menos. Entonces, los fabricantes de aceites pues, se ven presionados a cumplir esas normas. Es así como, a medida que aparece el caso, este CK4 es compatible con todos los aceites anteriores, pero cuando el API FA4 que está para diésel no es compatible con los productos anteriores. O sea, no son intercambiables o compatibles. Por ahora aquí en Colombia no tenemos este FA4 sino para unos pocos motores. El SN Plus salió por la necesidad que estaba ocurriendo esto. Los motores con turbo a gasolina tienen un gran problema, y es que normalmente los gases de escape mueven una turbina. Esa turbina, para alcanzar velocidad, pues necesita un gran flujo de gases. Mientras eso ocurre, está a baja velocidad y no tiene tanta potencia. Una vez que llega a un régimen de revoluciones alta, la máquina adquiere potencia. Pero en estos motores, que tratando de disminuir ese fenómeno, hicieron algunos cambios en la arquitectura del motor, pero puede llegar a ocurrir esto. Este es un pistón que pues, ha sufrido una preignición a baja velocidad, lo que llaman en inglés LSPI, o en español PIBV. Esta P es de preignición a bajas velocidades. Realmente son a bajas velocidades del motor, no bajas velocidades de la máquina, no bajas velocidades del motor. Aquí vemos la norma CILSAT, pues que es una organización internacional donde se unieron pues todos los fabricantes de motor, y pues la API también está metida ahí con la SAE y con la STM. Entonces, estos señores lo que pretenden es que todos los aceites a nivel mundial sean los mismos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, las marcas de las máquinas tienen dueños, el mundo es el dueño de esas marcas. Ford, por ejemplo, tiene sociedades con Mazda, tiene sociedades con Hyundai, con todos esos fabricantes de automotrices. Entonces lo que quieren es un aceite que cumpla para todas sus máquinas. Y le han dado unas clasificaciones a los aceites, desde el GF1 hasta el GF5. Cuando salga el SP, pues tendremos el GF6. Este simbolito de ILSEC
es el que muy parecida a la dona, pero está dentado. Entonces, si dice ILSA GF5, pues esto que está certificado por esa institución internacional. Casi todos los aceites europeos vienen con estos loguitos porque es más reconocida esta entidad que la API en Europa. Se pueden tener los dos en un aceite. Se pueden tener la norma API y la norma ILSAC. Solamente pues que estaba en un sitio específico y está en cualquier sitio del embarque. Esto es lo que le pasa a todos los fabricantes de aceite que están luchando hoy en día, pues obviamente para satisfacer las necesidades de las máquinas modernas, pues, donde tenemos que debe tener una alta estabilidad de corte, debe mantenerse fluido a muy baja temperatura, debe tener un muy bajo desempeño, mantener una baja economía de combustible, un muy bajo coeficiente de fricción, y pues para eso están todas esas instituciones que hacen las normas y las pruebas para que los fabricantes de aceite las sigan y puedan sacar sus aceites. Otra entidad que ustedes habrán escuchado que es la ASEA. Esta es una institución europea donde clasifica también los aceites o el desempeño de los aceites dependiendo de la aplicación, y los ha dividido entre gasolina, diésel liviano, diésel pesado, y tiene una clasificación intermedia en donde básicamente meten ahí el de gasolina y el diésel liviano, que es la clasificación C. Es muy parecido al tema, entonces aquí está la clasificación C. Específicamente que es la clasificación C3, en donde básicamente son para todos los motores que tienen sistemas de tratamiento a los gases de escape. Entonces, deben tener unas características especiales en cuanto a contenido de azufre, en cuanto a contenido de cenizas. Porque normalmente los gases de escape pasan a través de esos catalizadores y si tienen esos elementos, pues les van a dañar. En el caso de los aceites diésel, también en la medida que aumenta este numerito, pues es de mayor desempeño. En el caso, digamos, el equivalente al CJ4 y me tienes un poquito al CK4, es la norma ASEA E9. Y es lo mismo. Entonces, ustedes ven que es un test de pruebas que se le hacen. Las pruebas acá son muy parecidas a las API, pero no son totalmente idénticas. Algunas son diferentes de acuerdo al criterio de la ASEA. Entonces, por ejemplo, aquí hay una característica, es cómo se comporta con todos los elementos del tratamiento catalítico. Entonces, se supone que un aceite C1 se destaca en ese elemento, pero en otros temas es de menor desempeño, como es el caso de que se espesa demasiado. Vamos ahora a ver la clasificación API para las transmisiones manuales. Esto ustedes ya lo conocen, que va desde el GL1 hasta el GL6. Normalmente esto tiene que ver con el nivel de tratamiento de aditivos. El GL1 para servicio liviano, nuestro más popular está el GL4, condiciones moderadas a severas. Aquí tenemos nuestro GRTEC 85W90, 75W85, en donde la característica principal es que tienen aditivos de extrema presión, pero que no atacan los metales amarillos. Es decir, las cajas tienen unos elementos básicamente en bronce, y el aceite GRTEC está diseñado para no atacar esos componentes. El gran tema es que las personas no conocen estas clasificaciones y en los talleres utilizan indiscriminadamente el GL4 y el GL5. ¿Por qué? Porque es como la hipertensión, es una enfermedad lenta que no se manifiesta de un día para otro, sino que es algo lento. Y como está ya guardado y no podemos ver nada, pues sencillamente le echan cualquier aceite y los daños se ven con el tiempo. El GL5 es una clasificación para servicio pesado. Realmente servicio pesado tiene una gran cantidad de aditivo de extrema presión y son aditivos reactivos. Normalmente en los paquetes son escalonados por temperatura y ese GL5 lo tiene. La GL6 la sacaron, es obsoleta. En algún momento trataron de sacar una clasificación mundial, que era la MT1, para condiciones moderadas a severas. Los aceites, pues casi todos cumplen esa norma. Los fabricantes también, por su parte, dicen, bueno, no me interesa, me sirve eso, la norma API, pero yo quiero la mía, como es el caso de Mac. Entonces Mac saca su propia norma y le da unos nombres, por ejemplo, el GOH, el GOJ. Scania también saca lo mismo, Volvo, MAN, todos los fabricantes de sus cajas
pues sacan una norma que deben cumplir. Ahora veamos los aceites para sistemas hidráulicos. Una de las funciones que veíamos que el aceite debía cumplir era sellar, transmitir potencia. Esa potencia está referenciada por movimiento, en el caso, digamos, de los equipos de maquinaria amarilla, que tienen unos cucharones, que todos son movidos por sistemas hidráulicos, en las máquinas de inyección. Hay una clasificación. Normalmente esa clasificación también, lamentablemente en Colombia, es muy ignorada. Entonces, solamente dicen, denme un aceite hidráulico 68, pero nunca le dicen a uno, denme un aceite hidráulico HM o HB o HBI, eso no lo utilizan. Entonces, esta norma, que esta clasificación que la define la STM D6158, nos dice que un aceite hidráulico HH es un aceite mineral refinado, que es el que en su gran mayoría venden los fabricantes acá de bajo costo. Si ustedes van a ver la marca, por no hablar de marcas, marca X, casi todos lo llaman o circulantes o aceite hidráulico, entonces esos aceites son básicos, sin mayor, de pronto con un poco de antiespumante y no más. Después vienen los aceites más refinados con clasificación HL, que básicamente tienen algo de niveles de oxidación y corrosión. Los aceites AW, que son clasificación HN. Aquí tenemos el aceite nuestro. Y vienen posteriormente los aceites de alto índice de viscosidad, que son los aceites HB. Estos aceites se caracterizan porque, al igual que los aceites multigrados, pues tienen un alto índice de viscosidad, que es el caso de nuestro Kix Hidro HBI y nuestro Hidro HBL. Los fabricantes también dijeron, necesitamos, en el caso de mi máquina, necesito que cumpla unas pruebas, y la más popular ha sido la llamada de Denison. Y ellos, básicamente, que son fabricantes de bombas, dijeron, si yo tengo una bomba de pistón, pues necesito que cumpla la norma HF0, pero si tengo una bomba que son de paletas, entonces HF1, y si tengo una bomba axial de pistón, pues entonces que sea HF2. Hasta ahí la clasificación